Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos con noticias de lo que está sucediendo positivo, de lo que hace el gobierno del cambio en nuestro país. Hablemos de temas de seguridad, hablemos de turismo, hablemos del avance que está teniendo nuestro gobierno. Vamos a hablar también de un tema específico, de unos datos que me llamaron mucho la atención y que se los quiero revelar acá. Esos datos los entrega el presidente Gustavo Petro, a raíz de una noticia. Y pues quiero que se quede para que veamos estos datos que son súper relevantes. También vamos a hablar de Donald Trump porque este señor sigue con su guerra. Ustedes querían saber sobre una tercera guerra mundial, pues la estamos viviendo en estos momentos y no es con armas, es una guerra económica. También vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de un ataque que recibieron por parte de un periódico de estos tradicionales, lo que son los influencers que trabajan, la mayoría de ellos con el gobierno, que están trabajando con el gobierno, recibieron un ataque, un perfilamiento y pues vamos a repudiar este hecho. Vamos a hablar también de el señor narco, el señor Carlos Leder y unas revelaciones que hace. Excelente estas revelaciones, creo que le cambia la historia a este país y el discurso al uribismo. Pero antes de continuar, la invitación es a que por favor se suscriba. ¡Ey! Ojo con esto. Por ahí te estoy revisando las estadísticas del canal y muchas personas me ven, pero muy pocos se suscriben. Es importante que usted se suscriba a este canal. Con eso me ayuda a seguir creciendo y que más personas se informen. Denle like, comparta nuestro contenido y además de eso deje comentarios. Es importante este flujo en nuestro canal para que más personas se informen de lo que está sucediendo en el país de forma objetiva. Y además de eso, si tiene la posibilidad de ayudarnos con donaciones, pues aquí les dejo el número de teléfono que tiene Neki y David Plata. Ese número de teléfono también tiene WhatsApp. Usted me manda un mensajito por ahí de WhatsApp. No llame, por favor, porque es muy complicado recibir llamadas. Entonces es mejor contactarnos por mensaje y ahí queda la comunicación pues ya registrada. Además de eso, también les dejo el contacto de PayPal para consignaciones internacionales desde $1. Y bueno, ahora sí, manos a la obra, vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Vea, hay un hecho histórico el día de hoy. Hecho histórico, vea. Atención, después de 100 años, un crucero navega por las aguas del Canal del Dique. Ama Magdalena, el proyecto turístico de navegación por el río Magdalena y el Canal del Dique es hoy una realidad. Tuvieron que pasar más de 100 años para que la comunidad de la subregión del Dique lograran divisar la época dorada de los pueblos ribereños en el Canal del Dique del siglo XX. Qué cosa tan hermosa, me llamó tanto la atención, vea, excelente. Y aquí está pues la programación completa. El crucero estaría pasando por estos municipios a estas horas. Soplaviento el día de hoy, hoy 7 de abril. Soplaviento San Cristóbal desde las 3 a las 5 pm. Calamar 5:30 a 7 pm. Zambrano a la medianoche o en la madrugada. Monpós mañana lunes. Perdón, es una noticia de ayer. Es decir, hoy lunes debe estar pasando por Monpós y el jueves llega a Magangué. No pierda la oportunidad si vive en las costeras de este río Magdalena de salir y mirar este crucero que está pasando por las aguas. Esto es turismo. Esto está justamente siendo impulsado por el gobierno del cambio. Mi gente, esto es cambio que se está viviendo, que estamos sintiendo los colombianos. El turismo va a reemplazar muchas economías de este país que nos causaron daño históricamente. Y continuamos por acá con más noticias y esta noticia es súper positiva porque venimos peleando para que tengan dignidad nuestros auxiliares y soldados regulares. El gobierno del cambio garantiza el bienestar de los integrantes de la fuerza pública con el aumento de la bonificación mensual. Soldados regulares y auxiliares de policía ahora reciben 910,000 pesos por prestar el servicio militar. Estos hechos tangibles dignifican la vida de la base militar y policía y exaltan su gran labor al arriesgar su vida por proteger la de los colombianos. Es que degradante esa situación de entregarle un bonito a estas personas que entregaban que entregan 2 años, año y medio de su vida al servicio
de nuestro país y que no estaban recibiendo una bonificación. Recuerden que para el año que viene recibirán un salario mínimo como debe ser. Todo colombiano como mínimo debe recibir un salario mínimo por ley, pero el mismo gobierno estaba violentando el derecho de estos jóvenes que van a dedicarle su vida al servicio militar. Bueno, esto es una noticia positiva y vean que reflexionando sobre esto, una de las cosas que me gustaría impulsar a mí dentro del Senado, si llegamos por allá, es justamente garantizar salarios dignos para nuestros policías y militares que tanto lo necesitan. ¿Y saben por qué? Porque una de las formas de acabar con la corrupción dentro de esta institución es pagar buenos salarios. Ahí está. Creo que tenemos como ejemplo Estados Unidos, tenemos como ejemplo España, la gran mayoría de países de Europa, donde reciben buenos salarios, buenas bonificaciones, buenas pensiones, y estas personas para que se tuerzan es bastante complicado. Al final, la corrupción es una decisión propia. Ni ganando a veces 50 millones de pesos, las personas simplemente deciden ser corruptas, pero ahí lo pensarían dos veces para perder la oportunidad de tener unos o alcanzar excelente salario. Bueno, seguimos con más noticias positivas y es que en desarrollo de una operación de la policía se logró la captura por orden judicial de 6 integrantes de una estructura delincuencial dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes. Mi gente, aquí habían funcionarios de los puertos, habían policías, militares, mejor dicho, toda una organización de personas con conocimiento que estaban dedicadas al envío de este lamentable línea de exportación del país, y que afortunadamente cayeron y siguen cayendo estas organizaciones. Durante el desarrollo de la investigación se logró incautar 521 kilos de clorhidrato de cocaína con destino a países como Alemania y Bélgica, cargamento evaluado en más de 16.9 millones de euros. Denuncie cualquier actividad relacionada con el narcotráfico en la línea 167. Si usted se da cuenta de eso, llame, que hay absoluta reserva. Bueno, continuamos también con otra noticia positiva. Yo creo que esta es la noticia que nos alegra a todos. Vuelve el tren. No nos cansaremos de dar esta noticia. Vuelve el tren. El presidente dice lo siguiente: la red férrea nacional es un proyecto que implica décadas. Es más barato y eficaz que las carreteras y si se electrifica, se convierte en un mitigador de crisis climática. Hemos avanzado. Vamos a ver, aparte del video. Para Colombia, poner el ferrocarril nuevamente en marcha es la gran oportunidad de tener el agro conectado con las ciudades, de tener productos de bajo costo, combatir la inflación y desarrollar una industria en torno al ferrocarril. Buscamos entonces que sea un modelo menos costoso, que sea un modelo que tenga menos tiempo de llegada al puerto marítimo, en este caso el puerto o terminal de Santa Marta, y tercero, muy importante, menos impacto, más amigable con el medio ambiente. Es un modelo ganador porque absolutamente todos los actores ganan. Reconstruir la infraestructura férrea de Colombia es un proyecto que trasciende un gobierno, tiene que ser un proyecto de país, tiene que ser un proyecto de mediano y largo plazo. Cuando logremos, digamos, grandes consensos, grandes concertaciones alrededor de la voluntad política de construir ferrocarriles, yo creo que tenemos uno de los grandes desafíos salvados en Colombia. Vuelve el tren a Colombia con el gobierno del cambio. Y bueno, también hablando de cosas que suceden en estas regiones que han sido tan golpeadas, también hay que hablar de cosas positivas. La conmoción interior ha permitido elevar a 25.000 familias la atención en alimentación entregada en el Catatumbo. Vamos a escuchar esta noticia que nos la da Señal Colombia y RTVC. Porque en el marco de la conmoción interior que el gobierno nacional ha decretado para esta región del país, 25.000 familias fueron beneficiadas con la estrategia Hambre Cero de Prosperidad Social. Es un gusto saludar desde aquí, desde Cartagena de Indias, a mi querido compañero Giovanni Mejía, el periodista de La Pañoleta. Querido compañero Giovanni, muy buenos días, un saludo cordial. Radio Nacional de Colombia, en Convención Norte de Santander, 94.0 FM.
Importante que escuche la Radio Nacional en Colombia, está en todo el país. Si usted quiere vivir informado de lo que está sucediendo en el país de manera objetiva, importante que siga las cadenas de Radiónica, Radio Nacional. La iniciativa aporta a la alimentación adecuada y saludable de la población para promover una vida activa y sana que contribuya a la ampliación de las capacidades. El programa atenderá hogares de 12 municipios como la Playa de Belén, San Calixto, Teorama, El Carmen, Acarí, Convención, El Tarra, Sardinata, Tibú, Ábrego, Ocaña y Cúcuta, con una inversión de 6.929 millones de pesos. Carlos Bolívar es el director de Prosperidad Social en Norte de Santander. Por ello, con 60.000 millones de pesos se están atendiendo hasta más de 3.000 familias con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, las alcaldías municipales y las diócesis de los municipios. Tras la declaratoria de la conmoción interior, pasamos de ser 7 a 11 los municipios de la subregión del Catatumbo y de 16.500 a 25.000. Las canastas alimentarias. Los paquetes alimentarios contienen 29 artículos que incluyen cereales, huevos y leguminosas secas, grasas, azúcares y café molido. Oiga, ¿saben que esto es de manera transicional, cierto? Solo por la situación que se está viviendo. La idea es que ellos puedan producir su propio alimento, que estas familias vivan de lo que trabajen en el campo, que construyan empresas que fabriquen productos de primera, segunda, tercera necesidad. Mejor dicho, que el Catatumbo llegue la paz y llegue también la economía productiva legal. Esa es la intención del gobierno del cambio. Y bueno, continúo con esta noticia. Este es el dato que les quiero dar. Aquí se hizo extinción de dominio de un predio. Dice extinción bienes adquiridos con hurto a Ecopetrol. Esto es un título que nos debe llamar la atención a todos. Vean esta finca. Se la voy a mostrar de nuevo. Vean. Voy a quitarle el audio, pero vean esta finca. Vean. Ganado de la mejor calidad. Mejor dicho, una finca lechera y está ahí ganado acá. Una infraestructura, una cosa enorme, una hacienda. Vean. ¿De dónde tenían los recursos para mantener esta finca? De el hurto a Ecopetrol. Esto se ha vuelto famoso últimamente por las declaraciones que han dado estos testigos en contra del señor Álvaro Uribe, donde la hacienda Guacharacas tenían justamente una llave para extraer combustible de el conducto que pasa por esa finca. Y pues no, o sea, no es algo nuevo, es algo que se ha venido haciendo históricamente y que no se le presta atención. En Tolima y Cundinamarca, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y delito, incautamos 12 bienes del grupo delincuencial Río Recio, comprados en rentas criminales adquiridas mediante el hurto de hidrocarburos a la empresa petrolera estatal. Durante la acción policial coordinada con la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales SAE, se ocuparon con fines de extinción de dominio un hotel, un lote, un hotel, 3 fincas, 2 camionetas, 3 volquetas e igual número de motocicletas, valorados en 26.576 millones de pesos. Y vean que este es un negocio redondo. Vean la denuncia que hace el presidente. Este dato es importante. Dice el presidente, el 10% de la gasolina refinada en Ecopetrol se vuelve insumo de producción de cocaína. Es el momento de una acción seria para desmantelar las mafias de la gasolina. Esta es una denuncia importante, mi gente, porque nosotros no hemos captado eso. Nosotros pagamos de nuestros impuestos parte del subsidio de la gasolina que aún existe. Históricamente hemos pagado de nuestros impuestos la producción de la cocaína. Es un producto que pagamos todos. Esto es una vaina relevante. El 10% del combustible termina convertido en cocaína. Nuestro país es un país mafioso. Nuestro país históricamente está diseñado para vivir y producir cocaína. ¿Necesario el cambio? Claro que sí. Necesitamos un cambio total porque esto lo que nos ha llevado es justamente a que seamos de los países más desiguales del mundo. Los campesinos cada vez más empobrecidos, los campesinos presos, porque eso sí, estaban prestos a poner presos a nuestros campesinos por cultivar coca. 35.000 campesinos hoy están en las cárceles de Colombia, presos.
y los capos felices haciendo política y sentándose en el Congreso. ¡Qué cosa tan berraca! Y vea, aquí está. Creo que el presidente Petro debe ponerse las pilas en esta situación y comenzar a identificar. Además de eso, la noticia, no se las traje, pero hay una noticia donde desmantelan como 6-7 válvulas de esas en el centro del país que estaban justamente, que utilizaban para extraer este combustible. También el presidente pidió que comenzara una investigación interna, porque esto se hace solamente si hay gente interna de Ecopetrol patrocinando esta situación, encubriendo esta situación. Entonces, creo que este va a ser uno de los escándalos más grandes que va a salir últimamente en el país. La red de robo de combustibles al Estado. Y bueno, continuamos ahora, nos vamos de Colombia para Estados Unidos y para China, porque lo hace nuevamente el señor Donald Trump. Donald Trump amenaza a China con aranceles adicionales del 50%. Esto es una sumatoria, ojo. Primero le sumó el 20%, luego le sumó el 34%, es decir, ya llevaba el 54%. Y ahora le dice que si, bueno, China le respondió, le dijo, bueno, ustedes me aumentaron a mí el 54% y yo le voy a aumentar el 34%, por debajo de lo que él aumentó. Y ahora amenaza el sinvergüenza que le va a subir el 50%. Es decir, el 104% de aranceles para los productos chinos. Esto es guerra económica. La tercera guerra mundial ha llegado. Aquí está. Vamos a leer un poco. Dice, si China no retira su aumento del 34% agregados a los abusos comerciales que ya practica desde hace tiempos, antes de mañana, 8 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9%. Eso escribió él en su red social. Agregó además, se cancelarán todas las conversaciones con China sobre las reuniones que nos han solicitado. El mandatario presentó el pasado miércoles una lista de países cuyos productos estarán sujetos a aranceles en Estados Unidos. Ahí cayó Colombia con un 10%. China fue uno de los más castigados en la imposición de un arancel del 34% añadido al 20%, es decir, 54%, ya como les decía. En respuesta, el viernes, China anunció la imposición de ese 34%. De cumplirse la amenaza, entonces llegarían a un 100%. Es una locura lo que este señor está haciendo. Con razón están estos gringos revolcados en las calles, porque hay un consumo enorme de productos chinos en Estados Unidos. Los mercados han respondido con una enorme volatilidad, a lo que según expertos podría ser el inicio de una guerra comercial a gran escala que plantea el peligro de una recesión en la economía mundial. Aquí nos vamos a ver afectados todos. Por eso es importante lo que el presidente diga. Lo que el presidente dice con referente a nuestros productos del campo. Puede que sea mejor dicho, la crisis más grande, pero si nosotros producimos nuestro propio alimento, nuestras propias telas, nuestras propias máquinas, muy poco vamos a depender y muy poco nos vamos a ver afectados de esta guerra, que al final de cuentas sí nos va a afectar. Y bueno, continuamos porque volvemos acá a Colombia, una denuncia que hace David Rosso, que es un chico de la red social X muy famoso que defiende el gobierno del cambio, y hace una denuncia súper importante que yo quiero también hacerle eco. Él hace una denuncia sobre el señor Carlos Felipe Useche. Es un uribista que atacaba al gobierno. Vean, aquí les voy a mostrar la imagen. Este era el tipo de texto que este señor compartía en su red social X. No solo están preocupados los gremios, deberían estar preocupados el 100% de Colombia. El castrochavismo. Ese señor hablaba del castrochavismo. Los de la línea del castrochavismo, pues este señor está hoy siendo vinculado, es contratista de la SAE. Importante que Amelia Pérez se pellizque y saque a este sujeto inmediatamente del gobierno. Entonces, ¿con quién es que estamos gobernando? ¿Con los enemigos? Ya basta de eso. Yo creo que en estos 2 años hemos aprendido muy bien la lección y es importante que estos personajes salgan ya del gobierno, porque lo único que han hecho es torpedear el avance. Plan tortuga en muchas entidades para que el avance no llegue y no se dé como se tiene que dar. Bueno, continuamos aquí también hablando justamente de este muchacho. Ahí aparece David Rosso. Esto es una publicación del Tiempo. Dice, tropa de influencer de Petro se mueve en el erario y se agita
para la campaña. Esto es solamente un abreboca ahí, pero además de eso publica uno donde están casi todas las personas que postean, que publican y que hacen demás cosas del gobierno, y algunos con foto y otros solamente con el arroba de su red social de X. Gracias a Dios no aparezco ahí en la red social X, no soy muy fuerte, y pues ellos más que todo seguían de la red social X. Entonces el hecho es que el ministro de Minas y Energía también se indigna de esto y le responde al señor nefasto Daniel Samper. Daniel Samper coge esto como chiste. Esto es un perfilamiento a nuestros jóvenes. Dice, sicarios digitales financiados con nuestros impuestos cuyas campañas de desprestigio degradan el debate y matan a la democracia. ¡Qué sinvergüenza este señor! Un señor que lo único que hace es degradar a la mujer, al hombre, al que sea, sobre todo a las mujeres, con sus chistes malos, con este humor negro pésimo que maneja. Y viene a atacar a jóvenes que desde manera ideológica han defendido este gobierno y que aportaron con su trabajo a que esto se diera. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el güiro con que se les dé un contrato a jóvenes que son profesionales, abogados, algunos periodistas, algunos docentes, mejor dicho, administradores, gente que ha estudiado y que hoy tienen la oportunidad de trabajar con el gobierno, pero que también defendieron al gobierno en su momento? Claro que tenemos que darle trabajo, ahí no hay nada malo y quieren mostrarnos como malo algo que es normal. Gobernamos con los amigos y en eso sí estoy de acuerdo con el presidente, por lo cual debemos sacar al señor de la noticia anterior. El hecho es que el señor Andrés Camacho dice, ¿qué pasaría si a Daniel Samper le dijeran sicario? ¿Se puede imaginar el show de la prensa si el presidente Petro o cualquier funcionario del gobierno saliera a decir que Daniel es un sicario o cualquier otro de la prensa tradicional? Recuerda cuando habló de las muñecas de la mafia, que mejor dicho hasta denuncia internacional iban a ponerle al presidente, sabiendo todos que eso es verdad. Pues aquí están ellos hoy atacando justamente a jóvenes que muchos de ellos, esto sobre todo es lo peor, jóvenes y personas adultas, muchos de ellos ni siquiera tienen contrato y nunca han tenido contrato con el Estado y los metieron en ese güiro. Se van a venir una cantidad de demandas para el tiempo. Vamos a estar muy pendientes de esas demandas para mostrárselas en este canal. Y bueno, continuamos por acá. Bueno, mira, acá les tengo como que la versión impresa. Esta es la versión impresa del canal. Aquí todo esto que usted ve son puras arrobas. Aquí está como que... Acá está nuestro amigo Celso, Levi Rincón, Wally, Físico Impuro, el presidente y así. Y acá están el resto de arroba de todos estos jóvenes que defienden el gobierno. Defender el gobierno, defender ideales para hoy, para la derecha de hoy es criminal. Qué sinvergüenzas son. Y aquí seguimos firmes, sin miedo, haciendo el trabajo por el cual hoy muchos de ustedes nos felicitan. Seguimos firmes, no le tenemos miedos a estos sinvergüenzas. Los que deben tener miedo son ellos, que le han pagado a payasos para que hablen y digan mentira. Este señor es Carlos Leder, es un ex narcotraficante muy reconocido en el país, y este señor habla de Popeye, de las declaraciones de Popeye. Escúchelo usted mismo. Se cae oficialmente la mentira que decía Popeye sobre el vínculo entre el M-19 y Pablo Escobar. Eso jamás existió. Por el contrario, como ya todos sabíamos, antes de esa declaración se tenía mucha bronca. Vamos a escuchar. Y yo estaba prácticamente o totalmente aislado en Estados Unidos. Yo no sabía mucho de qué ocurrió en Colombia en los últimos 40 años. Pero desde que estoy en libertad tengo mucha información y he aprendido un poco de los computadores. Y resulta que yo me entero de que hay una convención, Comisión de la Verdad, y interesantemente dicen que Pablo Escobar pagó 5 millones al M-19. Y yo me quedé frío, Pablo Escobar. Me pongo a ver, ¿quién dice esto? Que Popeye. ¿Y quién? Yo conocí a Popeye, era un chofer de Pablo, no podía cargar mi pistola. Después ya
lo vi como pistolero o inicial de pistolero. Popeye era un payasito, era un charlatán, era un cuentacuentos. ¿Cómo es posible que lo lleven a una comisión tan importante donde hay funcionarios, ¿sí? O magistrados, hasta de la Corte Suprema, etcétera, gente muy calificada, y ponen a este señor sin corroboración? Permítame. El hecho que yo le manifiesto es este: el cartel de Medellín no tenía absolutamente ningún negocio con el M-19. Pablo, cuando rescató a la señorita Marta Nieves Ochoa en la confrontación con el M-19, logró una tregua de no agresión entre el M-19 y el cartel. Se cae una mentira más, mi gente. Esto es súper importante que lo compartamos por todos lados. M-19 jamás tuvo vínculos con el narcotráfico de Pablo Escobar, con el narcotraficante, con el cartel de Medellín. Es totalmente falso. Y aquí se cae esta mentira que el uribismo ha repetido una y otra vez para afectar al presidente Gustavo Petro cuando por ahí saca esa bandera del M-19. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar acá. Chao, chao.